Estudiar el deporte como un fenómeno social que tiene ramificaciones a diversos factores, por ejemplo, la política, educación, economía y religión. La primera revolución recreativa fue en el siglo XX y fue gracias al deporte. Sí, mira, hay en historia, los que estudiamos en historia del deporte, distinguimos entre historia deportiva y historia del deporte. Historia deportiva es lo que ustedes hacen como periodistas, que es llevar este registro de los récords, de los partidos, de los jugadores. E historia del deporte es estudiar el deporte como un fenómeno social que tiene ramificaciones a la política, a la economía, a la educación, a la diplomacia, a la religión. O sea, el deporte se llegó a insertar en la sociedad de una manera que Pierre de Coubertin incluso llamó que era imprevisible, ¿no? Y esto en función particularmente del fútbol, por ejemplo. La expansión del deporte en México arranca en el Porfiriato, cuando las élites extranjeras en la sociedad comenzaron a involucrarse. Evidentemente es una cuestión de élites extranjeras, franceses, ingleses, alemanes, pero muy pronto la sociedad mexicana adopta estos deportes, no todos, los deportes también tienen geografías, tienen gustos. El fútbol americano, por ejemplo, nunca pegó. El fútbol fue popular desde el principio, pero en un principio fue más popular el béisbol que el fútbol en México, y es muy interesante ver cómo con la revolución las actividades deportivas siguen, o sea, no pararon las actividades deportivas, incluso se generaron en las escuelas festivales deportivos, o sea, Porfirio Díaz ya organiza festivales deportivos fuera de las aulas de clase, ya lo saca a la calle, ya era algo que se tenía que ver, y la revolución no lo para. O sea, los sucesivos gobiernos revolucionarios de alguna manera u otra siguieron, digamos, impulsando la práctica deportiva. Y llegamos al, digamos, el momento culminante del triunfo del deporte dentro del imaginario social, es que en 1929 se organiza como festejo de la revolución un desfile deportivo. Entonces ahí ya vemos cómo los cuerpos en movimiento han generado ya, digamos, este sentido de orgullo, este sentido de pertenencia y un incipiente nacionalismo desde las actividades físicas. El fútbol genera identidades. Y estas identidades se van transformando, no son estáticas, están en constante cambio. Entonces, en este sentido hay, hay discusiones, pero recientes estudios están mostrando que realmente la profesionalización del fútbol en México tiene una fecha clave que es 1930, cuando el Necaxa manda construir el Parque Necaxa, y que es el primer estadio que se hace para jugar fútbol principalmente, y ya empieza a tener este carácter comercial. Está ligado a los electricistas porque es una compañía de luz y fuerza inglesa la que está detrás de todo esto. Se manda a traer pasto de Inglaterra, se hace de una manera muy moderna y tiene asientos para 20,000 espectadores. Entonces ahí ya estamos viendo cómo un solo deporte está generando una gran afición. En un principio el fútbol estaba muy ligado a los gremios, el Atlante estaba muy ligado a la clase trabajadora, incluso tenían toda esta lógica de nacidos para sufrir, que era su lema, y eran las clases trabajadoras de la Ciudad de México. Pachuca está ligado a los mineros, y ahí los que estaban detrás eran también protestantes, porque uno de los promotores principales del deporte en todo el mundo fueron las asociaciones protestantes que se conocían como cristianos musculares, y era evangelizar a través del deporte, hacer a los jóvenes fuertes en Cristo. Entonces ahí estamos viendo esa variante. Y cuando la Iglesia Católica en México se dio cuenta que había toda esta fuerza protestante detrás de los deportes, empezaron ellos también a promover el deporte, en particular los jesuitas. Crearon también los primeros equipos deportivos del fútbol, que era, por ejemplo, el Junior Club, que después va a nutrir al América en 1916, algunos de estos jugadores. Entonces estamos viendo cómo se están generando todas estas identidades. Los jesuitas también crean la Asociación Católica de Jóvenes Mexicanos, que tenían un ala deportiva que eran las vanguardias, y también esta ACJM va a nutrir a equipos en el Bajío como el Guadalajara, como los equipos de León. Entonces estamos viendo cómo se están generando todas estas identidades desde el deporte,
Son temas que no se han estudiado, apenas se están estudiando, pero que es muy interesante ver, sobre todo a la luz de que el gobierno revolucionario, sobre todo en 20s y 30, quería arrebatarle a la juventud a la iglesia a través del deporte. El nacimiento de la primera porra fue gracias al Club América. Según reportes de prensa que yo he visto en los 30, es que ellos fueron los que crearon la primera porra. Entonces decían, hay que hacer porras para generar identidad, y el gobierno promueve lo que era el Departamento Autónomo de Educación Física durante el cardenismo, promueve el uso de porras para generar identidad. El América saca esta porra, que es la de Chiquitibuna, la Bim Bomba, que según la leyenda es porque van en un tren y van imitando el sonido del tren. El Goya decían que era por el cine, pero en realidad están modificando una porra estadounidense que escucharon en algún encuentro entre estudiantes, seguramente de la Universidad de Texas y universitarios, y de ahí sale el Goya, de ahí sale el Huelum. Entonces siempre ha habido esta como modificación, como esta apropiación, es un poco como la música. Nadie sabe por qué un país elige un deporte sobre otro. Yo creo que más bien el fenómeno del fútbol también en Asia es como muy reciente. En realidad en Asia fue el último zona geográfica donde el fútbol pudo triunfar. En principio se expandió obviamente en Europa, en América Latina y en África. Ahí el impulso del fútbol fue imparable. Entonces siempre volteamos a ver, digamos, a los modelos, digamos, exitosos en la cancha, lo que son más afín también culturalmente. Nosotros culturalmente no tenemos mucho que ver con este orden asiático. El fútbol en México es demasiado popular, entonces también es un momento como de desenfreno, de sacar todas las emociones que hay, y eso pues no va acorde con esta disciplina tan férrea que tienen los japoneses en el fútbol, porque si tú vas a China y ves jugar, o en Indonesia, deportes como el bádminton, tú verás que la gente enloquece, que la gente está gritando porras, y eso es impensable en Europa. Pero si tú estás viendo bádminton en China, cuando le pega el contrario gritan ¡ah! Y cuando ¡uh! Y eso es impensable en otros lugares. Entonces hay deportes que generan identidades, y en México la identidad que nos llama la atención es indudablemente la identidad la argentina, un tanto la española también, se han imitado ahí ciertas cosas de los españoles, pero te digo, como que no hay un centro que tú puedas decir, este es el centro original de todo, sino que todos se van copiando entre todos. Olga Hirata, Deportes, Canal 6.